El conflicto entre Estados Unidos e Irán y su impacto en el mercado petrolero mundial es lo que estamos analizando esta tarde con el señor Rubén Bolívar, abogado e internacionalista, y es oportuno también, por supuesto, revisar cómo se inserta nuestro país en este mapa geopolítico, lo que es la agenda petrolera mundial tras este conflicto. Ha habido variaciones, por supuesto, en el precio del petróleo, al alza sobre todo, y esto, por supuesto, ha impactado en todo el mercado petrolero, fundamentalmente en los países productores, como es el caso de Venezuela. También es oportuno no analizarlo, que ya en otras ocasiones lo hemos revisado, pero también cómo Venezuela o el papel que tiene Venezuela en este conflicto, sobre todo como principal proveedor o como uno de los socios más importantes para Estados Unidos, que es uno de los actores que está inmerso en el conflicto. Sí, no, y fíjate que el hecho tiende a extenderse, a ampliarse el conflicto. De hecho, Estados Unidos nunca se había enfrentado directamente Con con Irán. Irán, salvo la llamada guerra de los 12 días que fue hace el año pasado. Pero en definitiva siempre había sido a través igual que con Israel, había sido los proxies, que son Irán siempre se ha atacado a través de vías como los hutíes, que ahorita están amenazando que van a paralizar otro de los grandes estrechos que hay, que es el estrecho Bab el-Mandeb, que es la entrada al Mar Rojo, que eso también sería un elemento importantísimo a considerar porque también afectaría el paso de todas estas materias primas hacia Europa. Pero en definitiva hay una teoría que llaman la teoría del todo, que el aletear de una mariposa en una parte del mundo causa un tsunami en otra parte del mundo. Esa famosa, digamos, teoría de que todos los hechos que ocurren en el mundo de una u otra manera impactan. Y lo digo por esto porque en definitiva Venezuela también está impactada. Recordemos que Venezuela hasta el año pasado, Venezuela era un aliado estratégico de Irán. Y el consumo de, digamos, mucho del petróleo venezolano iba a Irán. E Irán era el que suministraba equipos para refinerías, reparaciones de los campos petroleros y sobre todo traía el diluente en la mezcla, el petróleo extrapesado a la faja del Orinoco y llevarlo a las refinerías. A raíz del 3 de enero en adelante de este año se reconfiguró esa relación y a partir de ahora la relación ha sido directamente con Estados Unidos. Entonces eso es importante porque están dos países que están en conflicto, pero que en definitiva también tienen una incidencia directa en Venezuela. ¿Qué pasa? Que al haber esta conflagración que cada día se alarga y se extiende más en el Medio Oriente, Venezuela pasa a convertirse en un aliado estratégico, no solamente de Estados Unidos, que ya lo es per se a partir de este año, sino de todo el mundo occidental. Y que además lo ha sido, señor Rubén, disculpe la interrupción, a lo largo de la historia. En realidad, el principal socio comercial Claro. desde el punto de vista energético de Venezuela y viceversa ha sido Estados Unidos. Siempre lo ha sido. Y en definitiva, bueno, con excepción de los últimos 27 años, que con el gobierno del presidente Hugo Chávez, en definitiva, hubo un cambio de visión y Venezuela empezó a ver hacia otros aliados estratégicos como Rusia, como China y otros países. Pero en definitiva, antes de eso, Venezuela siempre fue un aliado estratégico de Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista energético. Sobre todo porque en Venezuela está la mayor reserva petrolera del mundo. Pero, ¿cómo hacer que en definitiva ese posicionamiento que tiene Venezuela desde el punto de vista geoeconómico y geopolítico pueda surtir realmente efectos? Venezuela viene atravesando una crisis económica sumamente fuerte, humanitaria se puede decir, incluso desde antes del terremoto del 24 de junio. Ya a partir de allí, bueno, se reconfigura lo que es la geoestrategia, digamos, ya las prioridades para el país es la reconstrucción del país. Ya incluso desde el punto de vista de lo que es el negocio petrolero, ya hay que tomar nuevas acciones. Por ejemplo, yo le recomiendo, una de las cosas que debemos, digamos, importantísimo para Venezuela, reinstitucionalizar el país, porque ha habido un cambio en la legislación petrolera del año, en el 29 de enero, hubo una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que cambió el modelo. Recientemente se dictó un reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y algunas normas técnicas para la utilización y para las operaciones en los campos petroleros venezolanos. Pero en definitiva, si no hay una reinstitucionalización, si no hay una generación de un gran acuerdo nacional que le dé al país estabilidad política, estabilidad social, en definitiva el país no va a recibir los grandes financiamientos que requiere para apalancar su desarrollo.
Ya no estamos hablando de 100.000 millones de dólares que se estaban estimando para la reactivación del aparato, digamos, petrolero y llevarlo a una producción estimada de 5 millones, de 3 millones de barriles en un lapso de 5 años. Ahora estamos hablando también como un elemento de importancia en la ecuación, las recientes noticias que hemos tenido de la deuda externa venezolana, que unos dicen que son 170.000 millones, 180.000 millones, otras fuentes hablan de 250.000 millones de dólares, que es una cifra escandalosamente alta de la cual el país no va a poder honrar, sobre todo en estos momentos de grave crisis. Para mí, el foco del país debe ser, primero, capitalizar o orientarse a la reconstrucción de los terremotos del pasado 24 de junio, donde tantas familias venezolanas sufrieron. Ahora el país tiene que enfocarse hacia eso. Y una de las primeras acciones que yo pediría al gobierno de Estados Unidos es que flexibilicemos el mecanismo de sanciones. Las sanciones no permiten un desarrollo sostenido del aparato petrolero venezolano. A eso hay que ir. Hay que ir a abrir un poco más ese compás para poder realmente tener acceso a grandes inversiones. Recientemente veíamos la noticia de que de 54 empresas mixtas que existen en Venezuela y que están en proceso de revisión, de acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, solamente 9 al este momento cuentan con la licencia OFAC para poder hacer actividades en Venezuela. Esas licencias son prácticamente las empresas norteamericanas que están trabajando actualmente aquí en Venezuela. De manera que es importantísimo que Venezuela reconfigure su relación, digamos, geoeconómica con Estados Unidos a fines de apalancar los enormes retos y desafíos que se le presentan a Venezuela de aquí en adelante. Reconstrucción del país, recuperación de la industria petrolera y recuperación y pago de la deuda externa, que en mi opinión debe ser analizada bajo mecanismos de suspensión de pago y mecanismos, digamos, apalancados por las organizaciones internacionales, pero que en definitiva permitan un pago a largo plazo como último punto de atención. Yo creo que Venezuela, bueno, tiene que reinstitucionalizarse, Venezuela tiene que ir a un proceso donde nosotros incluso hemos planteado la posibilidad de la monetización de las reservas petroleras mediante 4 mecanismos bien establecidos que permitirán a Venezuela, haciendo uso de los recursos de la principal y haciendo uso como primera reserva petrolera mundial, poder avanzar y poder apalancar los grandes proyectos que se le presentan en el futuro, sobre todo los grandes desafíos que tiene el país de ahora en adelante. Para eso se requiere, Nastacha, y de todas las personas que me escuchan, un gran acuerdo nacional. Venezuela tiene que estar unida, tiene que estar reinstitucionalizada y tenemos que, de una u otra manera, presentarnos ante el mundo para poder darle, digamos, cara a todos estos grandes retos que nos vienen a todos los venezolanos en el futuro. Tenemos que tener un país unificado, un país que esté legitimado y un país que esté institucionalizado. Ciertamente así es, y este año 2026 está siendo clave en ese sentido y muy retador para los venezolanos y para todo el trabajo que tiene nuestro país por delante. Señor Rubén, ya nos toca despedir esta entrevista. Por supuesto, como siempre, agradecerle por habernos acompañado y por habernos entregado su análisis. Gracias, muy amable. Conversábamos, amigos, con el señor Rubén Bolívar, analista internacional, analista de la casa, sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán, su impacto en el mercado petrolero mundial y cómo Venezuela se inserta dentro de todo este escenario energético mundial a raíz del conflicto que ya está por cumplir su 5.º mes, este enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán en el Medio Oriente. Nos toca hacer una pausa y al regreso seguimos con más de Brújula Internacional.